Tal cual se presenta en los medios periodísticos es una historia increíble, solo que surge obviamente de la estricta realidad y de un expediente judicial. Mauro Zeta con los detalles. Les pido que presten mucha atención, después vamos a hablar en vivo con el fiscal. A ver, se me ocurría un título para esta historia. ¿Fueron los dos? No fue ninguno. ¿Fueron los dos? No fue ninguno. No es un trabalenguas, ¿eh? La historia es así. A ver, vamos a hacer una breve reseña porque lo importante es la palabra del fiscal de la causa. Pero la síntesis sería la siguiente. Juzgaban a un hombre, a este hombre, Luis El Messi Wagner, en Concepción del Uruguay, lo juzgaban por una violación. La primera de una seguidilla de 3 que le atribuían. Por la segunda y por la tercera ya lo habían condenado a 9 años de cárcel en un juicio abreviado. Delitos cometidos todos en el año 2010. Sí. Estaba condenado, surge una tercera denuncia, empieza el juicio en Concepción del Uruguay y durante el debate el Messi Wagner, este hombre que vemos en imagen, dice: señores, el autor de la primera violación por la que me están juzgando no fui yo, fue mi gemelo. La única prueba de cargo que tenían contra el sospechoso era su ADN, su perfil genético en el cuerpo de la víctima. No había reconocimiento posible porque el atacante había obrado encapuchado, no había prueba complementaria. Saca una carta del mazo durante el debate y culpa al gemelo de ser el autor. Se suspendió el juicio, en su momento lo hablamos con el fiscal de la causa, se ordenó un estudio genético para determinar si era posible distinguir el ADN del acusado del ADN de su hermano. ¿Y? Bueno, no hay forma de distinguirlo. El ADN al día de hoy es el mismo, con lo cual, como no pueden determinar que el ADN sea específicamente de este personaje y no de su hermano, lo absolvieron y el propio fiscal dijo: al no tener pruebas, por más que esté convencido con la sospecha de que es el autor, lo tenemos que absolver. Estamos en condiciones de hablar con el fiscal Diego Yang. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Esto es tal cual lo contó Mauro recién? ¿Así se dieron los hechos? Así se dieron los hechos, exactamente así. ¿Y ahora? ¿Cómo puede seguir esta historia? No, usted sabe que ha sido absuelto, ¿no es cierto? Es decir, en virtud de la falta de prueba. Si nosotros no tenemos otro elemento que el ADN y el ADN lo comparten 2 personas, sin otro elemento de juicio nosotros no podemos acusar, digamos, ¿no es cierto? Claro, estamos frente a un 50%, porque evidentemente uno de los dos fue el responsable, pero no hay manera de determinar cuál de los dos fue. Y además, esto también hay que decirlo, una vez que son absueltos, nadie puede volver a ser juzgado por el mismo delito, ¿no? En este caso es cosa juzgada, ¿no? Doctor, Mauro Zeta soy. A ver, hoy lo charlamos más temprano, pero lo quiero repasar. Tampoco sirve de nada el antecedente penal que tiene Wagner. No se puede prejuzgar diciendo, como vos ya venís condenado por 2 violaciones, donde además de prueba genética había prueba testimonial, te condeno por esta por más que tenga dudas. No se puede hacer una teoría del prejuicio. No puede condenar basado en la personalidad de la gente, ¿no? Tampoco, claro. Y entonces el hermano gemelo al que Wagner acusa durante el debate, ¿no puede ser investigado? No tiene sentido porque van a llegar a la misma conclusión. A la misma conclusión, no había otro elemento, es un hecho sucedido en el 2010, ya la gente no se acuerda dónde estuvo, ¿no es cierto? Sí. Es decir, no tenemos ningún otro tipo de prueba que el ADN. Ahora le voy a decir por qué le hago esta pregunta, pero se la hago. Primero, ¿se parecen los 2 hermanos? Tienen algún parecido, pero no es. Pero en última instancia, fíjese que uno actúa encapuchado, ¿no es cierto? O sea, el autor de la violación por la que fue absuelto Wagner actuó encapuchado. Sí, por cierto. ¿Y la víctima? Es decir, la víctima en ningún momento reconoce nada, ni la voz, ni la persona, ni sabe describir, es decir, es el momento de violencia que ella sufre, que es muy poco lo que nos ha ayudado, ¿no es cierto? Queda el ADN nada más. Pero tiene el ADN que es de Wagner, no sabemos de cuál Wagner. De uno de los Wagner. De cualquiera de los 2. Es peor, claro. A ver, es inédito el caso, doctor. ¿Hay algún antecedente en el mundo? Porque estamos en presencia de un ADN que incrimina a 2 gemelos por igual, pero no incrimina a ninguno. Parece un trabalenguas, pero no lo es.
Claro, ha habido solamente un caso en Córcega y fue absuelto también porque no se pudo determinar cuál de los dos había sido responsable, también en un caso de violación. Lo extraordinario de esto, a diferencia de otro caso, es que sabemos que uno de los dos es el responsable, porque el ADN fue encontrado en la víctima. Es decir, la justicia y la sociedad sabe que fue este o fue este, pero como no puede determinar cuál de los dos es, tienen que quedar los dos libres. Corresponde la absolución por el principio de la duda. Ahora, doctor, la víctima de la violación, estamos hablando de la primera en la seguidilla que le atribuían a Wagner, el último caso por el que fue juzgado. ¿La víctima vive en Concepción del Uruguay? En este momento sí. ¿Y el imputado también? Está detenido en la unidad penal. Pero por las otras violaciones. Por los otros casos. Pero claro. el hermano gemelo, que también podría ser el violador, también vive en Concepción del Uruguay. El que dijo fue mi hermano. También, y trabaja normalmente como una persona normal. ¿El Con lo hermano cual- tiene antecedentes? Perdón que le haga esta pregunta. ¿El otro hermano no? El hermano que está libre, el que no está preso, el que dijo, el que está preso en el juicio que había sido el autor de la violación, ¿tiene algún tipo de antecedente penal o policial? No, ninguno. Ninguno. Está bien, pero tampoco se podría presuponer que no es el autor porque no tiene antecedentes. Lo que digo es, doctor, ¿cuánta gente vive en Concepción del Uruguay? 80.000. Bien. Estamos en presencia de decir que la víctima se puede cruzar hipotéticamente hoy con quien podría ser el violador. Podría ser. O en caso Una de vez que que el otro... salga de la unidad penal. Bueno, porque usted está convencido que es el que está preso. Pero digo, a favor del que está preso también puede ser el que está libre. Sí, seguramente, pero sí, puede ser. Será una Ahora, paradoja puede ser. única, digamos. La víctima lo va a cruzar en la calle. A ver, le explicamos a la gente. Una chica que fue víctima de violación sabe claramente que uno de dos gemelos que viven en un pueblo de 80.000 habitantes es su violador y no lo pueden probar. ¿Está bien lo que no digo? se puede probar. No se puede probar. Bueno, yo le digo que no es... hay muchos casos en los cuales uno no puede probar, ¿no es cierto? Uno para condenar, incluso para acusar, Se cortó. necesita determinados niveles de prueba. Pero no había En este otra caso no existen, alternativa. pero en otros casos tampoco existen. No, lo entiendo, No pero, había- pero como hay una ADN... Nosotros agotamos las alternativas. Claro. Sí. Agotamos todo lo posible. Es que eso ¿cierto? es lo sensacional del Incluso, caso. Es que se está citamos frente... varias veces a las chicas para esto y no hubo otro elemento que el ADN. No hubo otro elemento. Fíjate, Mauro, que no hay dudas respecto de que uno de los dos es el responsable, a diferencia de cualquier otro caso. Es la tercera vez que lo decimos durante esta entrevista. ¿Es uno o es otro? Pero- no hay otra no, alternativa. pero hay un detalle, No hay espere. otra alternativa. Pero espera, Fabel, hay un detalle. Pero no es ninguno para la justicia porque no lo puede determinar. Está bien, pero el fiscal aporta un dato importante. A ver. Lograron demostrar que el imputado, el absuelto, Wagner, mintió. ¿Por qué no alcanzó como indicio incriminatorio? Cuéntenos las mentiras del imputado que no alcanzaron para incriminarlo. Bueno, te digo una cosa. Nosotros tenemos ese principio que dice que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. De ello se deduce, a través de la jurisprudencia, que no comparto, que aquel que miente en juicio no se le puede imputar de las mentiras que dice. Es decir, que en última instancia está haciendo uso de su derecho a mentir al tribunal. ¿Y por qué es legal mentir? Porque no conlleva castigo en nuestra legislación. Pero deme el Porque ejemplo... quien presta déjeme hablar. Por favor, Porque doctor, quien dígame. presta declaración indagatoria no presta juramento. Estoy de acuerdo, pero dígame el ejemplo de las mentiras que dio en el juicio el imputado. Por ejemplo, cuéntenos las Que mentiras. ese día estaba trabajando en tal lugar y en realidad él no estaba en ese lugar. Lo desmienten otros testigos, Lo desmiente la empresa. la empresa. ¿Eso no puede constituir indicio de mendacidad? Pero usted no tiene otro elemento que ese indicio. O sea, se puede demostrar que no fue a ese trabajar... pequeño indicio de Claro. que una persona miente, usted no puede condenar Claro. a No. nadie en la República. Tiene razón, pero se puede demostrar que no fue a trabajar, pero no se puede demostrar que fue el violador de la chica. No se puede. Faltan cosas, Mauro, Sí. porque vos podés no haber ido a trabajar, pero necesitarías el testimonio al menos de una persona más que diga yo lo vi a la vuelta de la casa pero de la para qué víctima, mintió? o yo lo vi a esa hora. Bueno, no alcanza. Ya podemos, nosotros podemos inferir por qué mintió, pero no alcanza. No alcanza en virtud del principio de inocencia, Mauro. No, lo tengo claro, doctor. Lo que me imagino como fiscal usted sabe que se fue en libertad el violador. No, yo lo sé, con el dolor del alma, con la desesperación de todos nosotros Lo sé, que tenemos lo un sé. sistema que funciona
y que en última instancia nos permite arribar a conclusiones y condenas de delitos rápidamente. Mirá, volvemos al punto del otro día, Mauro, y lo compartimos con el fiscal. Es legal, obviamente, el fallo es legal, pero no es justo. Este es un típico fallo legal, pero Exacto, no justo. pero no es justo. Porque Puede ser. Usted sabe una cosa, no es el único, porque hay muchos casos en los cuales uno no puede encontrar la prueba para incriminar y uno tiene la conciencia de que tal persona o cual persona es responsable, pero uno no tiene prueba. Está bien, doctor, pero ¿sabe qué? Con este juicio se cae el mito de que con un ADN condenás a una persona. Bueno, pero yo le voy a decir una cosa. Es una excepción. En la historia del mundo hasta ahora hay solamente 2 casos. Este y el de Córcega. Y el de Córcega. Claro, nada más. Ahora, deje al fiscal de lado, como ciudadano, cuando se entera que no iba a poder seguir avanzando, cuando se entera que esa mujer que sabe que uno de los 2 hermanos la violó, que los va a seguir cruzando por la calle, pero que ninguno de los 2 va a pagar la consecuencia de los actos. ¿Qué sensación tuvo? Deje al fiscal de lado, como ciudadano. Muy agria, la verdad que muy agria. ¿Qué edad tiene la víctima? Es joven, debe tener en este momento 25, 26. ¿Y usted pudo hablar con ella? ¿Estuvo presente en la sala? Sí. ¿Y qué dijo, digamos, enterada de que...? No, y usted sabe que las personas víctimas de violación quedan marcadas de por vida, ¿no es cierto? Sí. Y entonces muchas veces no quieren volver a recordar ni volver a hablar de un tema que para ellos ya es historia. Pasan su vida lamiéndose un poco la herida, porque ellos no van a poder curar jamás de eso, de esa afrenta que han tenido, ¿no es cierto? Ese sometimiento, que es algo terrible. Es decir, uno a veces es varón y no llega a alcanzar la violencia que causa una violación, la violencia bestial. ¿Usted cree que Wagner se avivó, dijo, alguien, algún abogado vivo con años de tribunales le dijo antes de que te condenen, culpa a tu hermano que esto queda impune? O, a ver, fue... No sé si un abogado, seguramente no un abogado, pero usted sabe que las unidades penales son lugares donde todo el mundo sabe todo. Pero la pregunta va a esto. ¿Cómo es la relación de Wagner con el hermano al que él culpa en el debate? Porque para culpar al hermano... No hay ninguna relación. Alguna vez él lo fue a visitar a la unidad penal, pero no hay ninguna relación más que la de hermanos que no se ven prácticamente nunca. ¿Qué podría pasar si el día de mañana surge una prueba complementaria contra el otro? Contra el que está libre. Contra el otro, sí. El otro nunca fue imputado, por lo tanto puede abrirse la causa. Pero usted tiene el convencimiento que el autor es el que se fue libre del juicio. Absolutamente. No le queda dudas. No. Es terrible, ¿eh? Por si recién pero no tengo elementos para probar. No, pero es terrible porque aparte, como lo hemos hablado muchas veces, doctor, asumir que no puede y que los 2 pueden ser, pero no es ninguno, y que usted se va del juicio con el delincuente sexual sabiendo que es él y no se lo pueden probar, es tremendo. Lo que pasa es que a veces le erras el tiro por 100%, digamos. A veces estás lejos de saber la verdad. En este caso estás en el 50%, Mauro. Sí. O sea, tenés la certeza de que fue uno de los 2, pero no hay manera de comprobar. Ahora, ¿no hay forma genética de diferenciar? ¿Le juraron en todos los estudios que pidieron que el ADN es exactamente calcado, doctor? No hay forma genética. Por eso me interesaba, antes alguien dijo que iba a hablar un genetista, ¿no es cierto? Sí. Nosotros preguntamos a los principales centros del país y acá no nos dieron ninguna respuesta. Incluso en otros lugares del mundo, y solamente uno de Alemania, con un costo mínimo de $130.000 de euros, digo, dijeron que podían hacer el estudio, pero no tenían la seguridad de llegar a una conclusión definitiva, ¿no es cierto? Porque parece que a través de la vida de los seres humanos se van conformando algunos detalles en la formación genética que pueden llegar a ser diferentes. Claro. ¿no? Podrían, en potencial. Pero la provincia de Entre Ríos no estaba en condiciones de asumir ese costo, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría? No, es cosa juzgada. Estaba pensando, consiguen los fondos, llega el informe de Alemania, se pagan los 130.000 euros y dicen, el violador es Luis El Messi Wagner. Ya es tarde. Ya es tarde.
O sea, y no vayamos a Alemania. Vamos a suponer que el genetista que vamos a sacar en un ratito dice, lo hubieran traído a mi estudio y lo hacemos. Cosa juzgada. Ya está, no se puede reabrir eso. Ya está, es cierto lo que usted dice. Es cierto, pero lamentablemente si el genetista dice eso, llegamos tarde. La verdad, doctor, yo no registro antecedentes, usted lo dijo clarito, 2 casos en el mundo. ¿Cuánto duró el juicio? Porque hablamos por primera vez, estaba tratando de buscar en los diarios de la época, hace 6 meses. No, nosotros me parece que hemos hablado no más de 4 meses. 5 meses. 4 o 5 meses. ¿El juicio se paró cuánto tiempo para buscar la prueba genética? Convengamos un dato importante, doctor. 4 meses más o menos. 4 meses. El que está libre se hizo la prueba genética. Convengamos que además... Sí, se hizo todo. ¿Se podía haber negado? Se podría haber negado. ¿Colaboró? En caso de que se hubiera negado, lo hubiéramos imputado, ¿no es cierto? ¿Colaboró? Ahí sí. Como prestó su colaboración en todo momento, no tuvimos dificultad. Incluso fíjese que él, cuando lo llamamos nosotros, le dijimos que venga acompañado por un abogado, ¿no es cierto? Sí, para preservar sus derechos. Vamos a abrir un paréntesis. A lo mejor hay gente que acaba de llegar y está leyendo solamente el título y está escuchando mordida la historia, que es increíble. Una joven es violada. Esto es en la provincia de Entre Ríos. El único dato que tiene la justicia, que es muy relevante, es un ADN. La pucha. Últimamente se dice, con un ADN vas preso todo el tiempo que tengas que ir. Resulta que cuando llega el momento, el acusado, cuyo ADN coincidía con lo que se había encontrado en el cuerpo de la víctima, dice, no fui yo, fue mi hermano gemelo. Toman la muestra genética del hermano gemelo y obviamente son iguales. Y por lo menos, según lo que decía el fiscal, nadie pudo asegurarles que pudieran encontrar una diferencia entre los 2 ADN. ¿Qué pasa entonces? Hay 2 acusados, un solo ADN. Uno de los 2 fue el autor de la violación. ¿Seguro? Seguro. Uno de los 2 fue el autor de la violación. De eso no hay ninguna duda. Pero como no se puede determinar genéticamente, que es la única prueba que existe en la causa contundente, como no se puede determinar cuál de los 2 fue, quedan los 2 libres. Es una historia increíble, ahora, impresionante. Doctor, ¿qué podría cambiar esta historia? ¿Nada o algo? A ver, con el que salió absuelto, nada. La única duda es si el autor es el otro. Claro, con el que salió absuelto nada, porque le corresponde el beneficio de la cosa juzgada, ¿no es cierto? Todo se hizo con control judicial, es decir, todo el proceso se ha hecho de esa manera, incluso la búsqueda de la prueba. Y como el otro no está imputado, solamente habría que investigar. Haber algún indicio que impute al otro, podría reabrirse la causa. Porque ahora, el otro no está imputado, sería una causa nueva. Dentro de lo que nos pueda contar, ¿cómo fue el ataque sexual para que la víctima no pueda aportar más datos? Bueno, fue una persona que tomó en un barrio marginal, acá la tomaron de atrás, la llevaron a un descampado y ahí la sometieron. Está bien, pero siempre encapuchado el atacante. Sí, en ningún momento lo vio, en ningún momento lo vio. Qué complejo, porque no hay testigos. No hay testigos. Y el único indicio que podría acercar a la escena del crimen a quien está detenido por otros delitos hoy es que dijo que había ido a trabajar y la empresa donde trabajaba aseguró que no había estado. El único indicio, podríamos decir, pero no alcanza para ponerlo en la escena. No alcanza. No. Con eso no alcanza, porque uno, ya le digo, uno frente al tribunal tiene derecho a decir lo que se le ocurra, ¿no? ¿Cuándo se fue Wagner en libre? Ah, bueno, no está libre. En realidad, ¿cuánto le queda por cumplir de los 9 años que tiene por las otras violaciones? Y le quedan 7 años y medio. ¿Y el modus operandi fue el mismo? No, nada que ver. Bueno, ahí hay un elemento que tampoco lo puede unir desde el punto de vista de la serialidad, sí. ¿No? No, nada que ver. Fue otra circunstancia, es decir, otro perfil de la víctima también, totalmente diferente. ¿Qué pensás, Guille, vos? Me parece que estamos ante un caso muy parecido a lo que discutíamos la semana pasada con 3 abogados acá. Hay hechos, hay circunstancias que se ajustan claramente al Código Penal, al derecho, a cómo se juzga a las personas. Este es uno de ellos. Pero claro, que da la sensación de impunidad y de injusticia, teniendo en cuenta que estaba muy cerca la justicia de determinar quién era el responsable. De hecho, ¿es uno o es otro? 50%. Sí, no es que se investigó como pasó en el cuádruple crimen de La Plata y después el ADN no coincidía para nada y era un tercero que fue detenido en otras circunstancias. Acá es uno o es otro. Pero como faltan otras cosas, no se va a poder determinar jamás quién es el responsable. Por eso es importante. Las sensaciones de injusticia. No, yo me quiero sacar la duda con la palabra del genetista en un rato. Porque digo,
alguna vez me dijeron no son exactamente iguales los ADN de gemelos, pero bueno, evidentemente que el doctor evacuó todas las posibilidades con el Tribunal de Concepción del Uruguay. A nosotros, primero, nosotros hemos hecho el estudio y en este caso son exactamente iguales. Pero preguntamos a otras universidades y todos nos dijeron que era imposible realizarlo, ¿no es cierto? Que no hay forma de diferenciarlos. No hay forma de diferenciar. Te digo más, en un rato vamos a tener a uno de los mejores genetistas de la República Argentina en el móvil. Todavía no te vamos a develar quién es, pero vamos a estar con uno de los mejores genetistas de la República Argentina. Le vamos a preguntar en vivo y cuando tengamos la posibilidad de hablar con él, el doctor Yang, lo vamos a volver a llamar. Así usted escucha lo que él nos dice y tratamos de sacar algo en limpio. Déjame hacer una pregunta. Va a estar en el móvil, ¿eh? Déjame hacer una pregunta más. Dale, no estamos cerrando el tema, solo le estoy diciendo. ¿Pudieron ser los dos? No, porque era una sola persona. Participó uno solo del hecho. No, porque me pregunta, a ver, estoy tratando de ser cuidadoso por el horario. La víctima reconoce un solo atacante, la víctima sabe que le atacó una sola persona. Sí. No tiene dudas, perfecto, está bien. No tiene dudas. Porque ahí, sí. No, porque ahí también se podía generar una duda genética. Si ella fue víctima de un ataque sexual cometido por dos... No, ahí van los dos presos. Pero aparecía un solo ADN. Ahí van presos. No, en este caso, la víctima apunta solamente a una persona. Bueno, la verdad... Claro, te quedás pensando, es impresionante el caso. No, y la bronca que tiene el fiscal, me imagino. ¿Y la víctima y la familia de la víctima? Y la familia de la víctima, ¿no? Pero la bronca del doctor, porque lo veo... El doctor me lo imagino, durante todo el debate buscando pruebas, y en un momento diciendo, el que se está yendo por esa puerta es el violador. Eso es lo que más indigna. Usted sabe que el que se fue por esa puerta fue el violador. Y no lo pueden agarrar. Y debe estar ahora mirándonos, seguramente, Wagner en la cárcel, riéndose de nosotros. Pero no sabemos si es Wagner. Un Wagner es. Bueno, uno de los dos. El músico. Uno de los dos Wagner. No, no es el músico, no es. Pero está claro que uno de los dos Wagner fue. Y los dos saben, obviamente, quién fue. Y el Wagner que fue, si es el que está preso, no debe estar mirando. Déjame conocer otro detalle. Cuando lo detienen a Wagner, ¿lo detienen por otro delito o puntualmente por este? No, por las otras violaciones. Por las otras. Y ahí salta en el banco. Y en el banco de datos, tiempo después, nos advierten que es el mismo ADN con una violación con hechos con autores desconocidos. Bueno, pero le planteo un escenario. A ver. ¿Y cómo sabemos que las dos violaciones anteriores son de Wagner? Ahí había de Wagner el absuelto. ¿Ahí había prueba complementaria? Había mucha prueba complementaria. Por ejemplo, que lo vieron. No, es decir, que se describe a la persona, se describe las ropas, se describe... Es decir, era muy distinto, cada uno de los hechos era distinto. Sí. Es increíble. Hay reconocimiento de personas. Increíble. La verdad, doctor, increíble. En un rato vamos a conectarnos de hecho, la gente está obviamente opinando en Twitter a través del usuario C5N y claro, llama poderosamente la atención. Porque nadie, en realidad ninguno de los que estamos en este momento al aire, ni siquiera el fiscal Yang, ni vos, Mauro, ni yo, podemos aseverar quién fue. No lo podemos aseverar, no hay manera de aseverarlo. No lo pudo hacer la justicia, no lo pudo determinar la justicia. Uno puede inferir que se trata del que está detenido, pero solamente puede inferir. Pero doctor, si te basás en una cuestión prejuiciosa, que no está bien, la justicia no debe basarse en eso, el autor sería el que ya tiene las condenas por violación, pero por un tema de prejuicio, no por un tema jurídico. Y está bien lo que dice Yang, no podés condenar por prejuicio. Mire lo que dice la gente en Twitter. Escuche, doctor, escuche los comentarios. @C5N es el usuario, el hashtag violación impune. Comentan, esto es terrible, la víctima con esta absolución es nuevamente abusada. Y sí, pero no se pudo determinar, la verdad. Paula, gracias por participar. Y también opina Luján, dice, el mismo caso de gemelos en Estados Unidos. Uno tenía coartada, el otro no. Fue preso el que no. Gemelos perversos, casos reales. Sí, son absolutamente reales. Esto pasó en la provincia de Entre Ríos. Micaela dice, hay que aplicar una condena salomónica
Uno violó y el otro lo encubrió. ¿Cómo Los sabemos? dos al calabozo. Y no, pobre, si el otro capaz que estaba trabajando. por ahí no tiene hay nada manera que de ver. ubicarlo. Nicolás. El otro, no tiene nada que ver. Dice que hubo un caso en la famosa serie estadounidense donde utilizaron perfil de anticuerpos para identificarlos. Se lo vamos a preguntar al genetista si esto forma parte de la televisión o si efectivamente puede pasar. Pero la gente está opinando, claro, trata de encontrarle una solución a algo que por lo menos hoy científicamente no estamos en condiciones de ratificar como para obtener una condena para uno de los dos responsables, porque uno de los dos es el responsable, doctor. Increíble el caso que le ha tocado. Eso sin ninguna duda. Mire, estaba analizando, doctor, a ver, corríjame si me equivoco. El primero de los hechos por el cual condenaron a Wagner a la pena de 9 años de prisión en un juicio abreviado que creo que hizo usted mismo. Yo hice, sí. Bueno, a ver, corríjame si estoy equivocado o no. Fue el 7 de julio de 2010. El primero de los hechos. Son 3 las violaciones, ¿sí? Sí. Ese día viola a una estudiante de Rosario del Tala, la golpea, le roba afectos personales y dinero. La sorprende cuando regresaba de un comercio cercano a la terminal hacia la pensión y va la víctima en la calle Millán 60. Y ahí consuma el ataque sexual. Después, el 17 de noviembre, de julio a noviembre, tenemos 4 meses después, la víctima fue otra estudiante de 22 años interceptada en cercanías de Alem y Ereño, cuando el condenado Wagner, hoy absuelto por la primera de las 3 violaciones, la obliga a subir a un auto Fiat Espacio de color azul. Ahí me parece que la característica de abordaje es similar, o me equivoco, en estos dos casos. Sí, es similar, sí, parecido. Bien, ¿y por qué hacer un juicio abreviado? ¿Le puedo preguntar? Porque usted sabe que usted evita las apelaciones Claro, va a través del directamente. reconocimiento. Es decir, para la Fiscalía el juicio abreviado es un mecanismo muy importante. Cuando usted tiene elementos, además abrevia la duración del juicio. Cuando usted tiene los elementos del juicio, usted le ofrece a la parte, como se hace en Estados Unidos, ¿no es cierto?, o en Inglaterra, o en cualquier país anglosajón, usted baja un poco la pena a Pero queda cambio del firme. reconocimiento del hecho. Y queda firme en primera instancia. Es que ya no se puede casar la sentencia, no tiene recurso. Mire que acá pasó hace poquito que apelaron un juicio abreviado, pero bueno, más allá de eso la pregunta es si en un juicio oral de haber ido podía afrontar una pena mayor Wagner o estábamos más o menos en la media posible para ese delito. No, en un juicio oral Sí. eso hubiera sido mayor. Mayor. Sí, sin Bien. ninguna duda. Entonces, tenía estas 2 violaciones que estamos contando ya con una condena. Usted dice, ¿tienen banco genético en la provincia? Sí, sí. Ah, y ahí sale a la Ahí luz salta, claro. que la No, ahí primera salta. violación era compatible el Ahí ADN salta con la las otras primera. 2. Bien. Es que es lo que nos advierte, el banco genético nos advierte la similitud del ADN. Bien, que fue la del 11 de mayo de 2010, la primera en la Claro. lista. Ahí el doctor Ian dijo, Claro. lo tenemos, ya lo tenemos. Y Pero no lo después tenía. saca, Claro, saca. perdón, vamos a utilizar un término común, estaba en el horno. Estaba en el Claro. horno, claro. Pero ¿quién me Y imagina? después le sacó el ancho de espada. Ahora, Y qué después turro. aparece el ancho de espada. Qué bárbaro. Me Ahora- imagino la frustración porque él no lo puede decir más porque es cosa juzgada y los dos fueron absueltos. Pero usted entiende que por lo menos en su fuero más íntimo sabe quién fue. No me lo va a decir, No, pero por sabe. supuesto. No, está convencido. Está convencido, claro. Pero el sistema es el sistema. Sí, lo que pasa es que uno trato de analizar todo este tiempo si había alternativa viable, pero no hay. No hay. Usted no tiene otra posibilidad. Porque ni siquiera el indicio de mendacidad le alcanza, porque tiene razón, usted no, No, está no, de mintiendo ninguna sobre el Es hecho. que la sino sobre un particularidad acto del caso colateral. es que nadie puede aportar un dato más. Porque si aparecieran 2 testigos que dijeran, yo lo vi esa noche parado ¿Fue en nocturnidad? esa esquina. ¿El hecho fue en la nocturnidad? No, sí, estaba anocheciendo. Tarde-noche. Y en una zona, a ver, no conocemos, yo por lo menos no conozco Un Concepción. barrio marginal, un barrio marginal. Habla de lo que llama la Sí, zona de pero la medio planta de gas. descampado también, es decir, un lugar fácil para hacer eso. Se llama la zona de la planta de gas, ¿no? Sí, En acceso a un cal. O sea que tampoco ahí Sí, sí, encontraron testigos oculares. Es que esa es la particularidad de la causa. nadie. ¿Y la víctima se la denuncia inmediatamente? Inmediatamente, sí.
O sea, que surge por lo genético, no es que surge por otro lado. Eso es lo particular, porque si hubiera otro dato, Mauro, es Sí, lo pero genético. no se pudo ubicar a nadie en la zona. Nadie, Que encima nadie lo extraordinario, conocido, doctor, nadie. es que cuando usted Inmediatamente la policía actuó en una forma muy dinámica y no se pudo conseguir nadie. Cuando usted tiene pruebas genéticas, generalmente, como dijo él mismo, está en el horno. Vos decís, tengo pruebas genéticas, ya lo tengo. Lo increíble del caso es que al no haber un testigo, no haber absolutamente nada que vincule con el lugar al presunto autor, ese ADN empieza a jugar a su favor. De forma increíble, porque tiene un gemelo. ¿Te puedo en decir este algo, caso, sí. algo más, Sí. algo más paradójico? Surge la imputación contra el gemelo por la vía genética y el gemelo se va en libertad por la vía genética o queda absuelto por la vía genética. Es increíble. Bueno, seguramente en un rato, Guille, nos vamos a comunicar con la palabra del genetista. Le agradecemos, ¿no?, al doctor, porque pobre, le veo la cara de bronca y de saber que se fue en libertad, no en libertad, pero sale absuelto. Por lo menos lo tienen preso, ¿no?, que es una ¿Y cuál tranquilidad. fue la repercusión, doctor, allá? ¿Qué le dice la sociedad, los vecinos, lo que lo cruzan por la calle? Bueno, es un problema, ¿no? Es un problema. No, uno explica claramente. Usted sabe que nosotros en la provincia de Entre Ríos y especialmente Concepción del Uruguay tenemos un diálogo constante con los medios y con la sociedad. Pero entiende la gente. Entiende la gente porque es muy distinto de lo que ocurre a nivel nacional e incluso en la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros tenemos Pueden dialogar. Es decir, una entrada directa con la sociedad porque explicamos las cosas. Está muy bien, tiene que ser así. Al contrario, es más, nos quejamos de que no haya gente presente en las audiencias, ¿no?, que son públicas. En este caso de violación no lo hubiera sido, ¿no es cierto? Pero en todos los otros casos nosotros tenemos abiertos los tribunales para que la gente presencie. Doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Y lo comprometemos porque va a pasar en el curso de las próximas 2 horas. Vamos a tomar contacto con uno de los mejores, se lo digo ya como adelanto, uno de los mejores genetistas de la Argentina. Lo vamos a tener en nuestro móvil y le vamos a preguntar si existió alguna posibilidad, ya es cosa juzgada, pero si existió alguna posibilidad de identificar el ADN de una u otra persona. Lo vamos a saber en vivo todos juntos. ¿Qué le parece? Me interesa mucho. Listo, quedamos así. En un rato lo volvemos a llamar al fiscal Diego Yang. Un caso extraordinario, increíble. Solamente 2 en el mundo donde no pudieron ser juzgados. Uno era el presunto responsable. Su ADN estaba en el cuerpo de la víctima. Todo parecía indicar que era él, pero sacó el ancho de espada. Y dijo, fue mi hermano gemelo. Se complicó, no pudieron identificar el ADN. Insistimos, Córcega y Entre Ríos. 2 lugares en el mundo donde no se pudo juzgar, aún sabiendo que la posibilidad era del 50%, Mauro. O fue uno de los hermanos Wagner o fue el otro. ¿Sabe qué me da bronca? Que Sí. Wagner nos está mirando por la tele. El que está preso en el penal nos está mirando diciendo... Pero capaz que no fue ese Wagner. Ah, fue ese Wagner, olvídate. Fue ese Wagner. ¿Estás convencido también que fue ese No, Wagner? estoy como el fiscal convencido. Sacó la carta que le quedaba. La carta No por un ganadora. tema de prejuicio. Buscó la carta que le quedaba. El otro no tiene un solo antecedente. Uno podría decir, bueno, le juega a favor. Ni siquiera va por el prejuicio. Va por la forma como se dio el debate en los 6 meses. Les digo más, y se lo digo a modo de adelanto. Cuando hablemos en un ratito con el genetista, por ahí surge una sorpresa. ¿Qué pasó? Le puedo decir eso nada más. 3 puntos suspensivos. No.